Increíble revelación, millonario descubre humillación de su empleada y su vida cambia para siempre. Alejandro era la envidia de muchos, un empresario de éxito, dueño de una mansión deslumbrante en la exclusiva zona de Ciudad de México. Las fiestas elegantes, los amigos influyentes, y el brillo del lujo lo rodeaban como un manto, pero por dentro, sentía un vacío angustiante. Le costaba recordar la última vez que hablaba con su familia, siempre lo habían tachado de superficial y distante. Sin embargo, todo eso cambiaría en una gala benéfica, donde una mujer de su mundo se cruzaría inesperadamente en su camino. Teresa, una madre soltera de 30 años, llegó a la gala con su vestido modesto pero lleno de actitud. Ella era el corazón de Iztapalapa, enfrentando cada día las miradas prejuiciosas de quienes no comprendían su lucha. En el momento que Alejandro la vio, el contraste entre sus vidas lo golpeó como un balde de agua fría. Al hablar con ella, sintió cada palabra como un clavo hondo en su corazón. Las historias de humillaciones, de desprecio por su situación, de sueños marchitos que ardían por salir, hicieron eco en su alma. Sé que las apariencias engañan, le decía Teresa, pero quiero que mis hijos sepan que son dignos de soñar. Aquellas palabras resonaron en él. Comenzó a cuestionarse, debería extender su mano y ayudarla, arriesgando su mundo, o mirar hacia otro lado como lo había hecho tantas veces. El dilema moral le mataba. Pero la vida le tenía preparado un revés. Una semana después, le llegó la noticia que lo dejó helado. Teresa y sus hijos habían sufrido un ataque en su comunidad. Un grupo de vecinos se había unido para difundir rumores despreciables sobre su vida personal. Ese momento, acompañado de su profunda indignación, lo llevó a darse cuenta de que lo que sucedía en su ciudad era una realidad paralela a la suya. Con el corazón encogido, sintió una urgencia por actuar a pesar de lo que su círculo más cercano pudiera opinar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Teresa, agradecida pero asustada, mostró su desconfianza. ¿Cómo puedes ayudarme a mí?, preguntó. Su mirada cargada de dudas era un eco de su corazón, un corazón que había dejado de confiar en las promesas vacías. Con su delicadeza, Alejandro dejó en claro que no podía continuar con su vida sin hacer algo por ella. En un acto organizado por su empresa, donde se recabarían fondos para ayudar a los menos favorecidos, Alejandro decidió contar la historia de Teresa ante todos, dejando al descubierto la tragedia de muchos otros como ella. Al hacerlo, las sombras de su pasado familiar comenzaron a desvanecerse, pero no sin dejar tensión en su hogar. Su familia se opuso ferozmente, advirtiéndole sobre los peligros de mezclar mundos. Sin embargo, fue allí, frente a la comunidad de Teresa, donde se dio cuenta de su verdadero propósito, ser la voz de quienes habían estado en silencio. En el instante en que se preparaba para hacer su declaración, su mente tambaleó. ¿Podrá realmente romper las cadenas del pasado y abrazar un futuro donde el amor y el respeto trasciendan todos los límites? Con el micrófono en la mano, Alejandro sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La sala estaba llena de rostros que esperaban su discurso, pero en su mente solo resonaban las palabras de Teresa. ¿Cómo podrás cambiar algo tan grande?, le había preguntado en una noche, y su respuesta había sido silenciosa pero clara. Con lágrimas y esfuerzo, el ambiente estaba cargado de expectativas. Sus amigos, bien arreglados y ajenos a la realidad, no entendían el significado de la historia que estaba a punto de contar. Él mismo había sido uno de ellos, atrapado en un mundo dorado que lo mantenía alejado de la verdad cruda de la vida indígena y modesta. Pero ahora, todo eso se sentía insignificante en comparación con la lucha de una madre que quería dar lo mejor a sus hijos. Tomó aire. La multitud se volvió un océano de rostros desconocidos. Hoy les hablaré de Teresa, comenzó, sintiendo que su voz temblaba. Una mujer que, con una sonrisa, desafía el desprecio y la adversidad. Ella no solo es mi empleada, es un símbolo de resistencia en un mundo que se atreve a juzgarla. Su corazón latía con fuerza. A medida que compartía su historia, la sala se sumió en un silencio profundo. Cada palabra suya parecía resonar con el dolor y la esperanza que Teresa llevaba consigo. Habló sobre los rumores que la perseguían, las miradas llenas de desprecio y el amor incondicional que tenía por sus hijos. A cada instante, se dio cuenta de que esa no era solo la historia de una madre, sino la historia de muchos.
La reacción del público no se hizo esperar, murmullos de sorpresa comenzaron a surgir, y algunos incluso se secaron las lágrimas. Cuando Alejandro finalizó, un silencio reverente se apoderó de la sala. La multitud no sabía si aplaudir o reflexionar. Teresa, desde entre las filas, tenía los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de agradecimiento. Pero en ese momento de vulnerabilidad, un grito sordo irrumpió en el aire. Un hombre en la parte trasera de la sala se levantó, y su voz cortó el ambiente como un cuchillo. Eso no es cierto. Esa mujer es una mala madre. No se puede confiar en ella. El estallido de indignación llenó el espacio. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Había tomado una decisión valiente, pero ahora esa valentía enfrentaba una dura realidad. Las viejas creencias y los estigmas sociales salían a flote como demonios en la oscuridad. Las amenazas y los murmullos de aprobación se extendieron. Los ojos de Teresa se ensancharon mientras miraba a Alejandro, buscando alguna señal de apoyo, un rayo de esperanza entre las sombras. Cuando las voces acallaron a aquel hombre, Alejandro levantó la mano, su determinación más fuerte que nunca. Ustedes pueden decidir ignorar lo que no comprenden, o pueden abrir su corazón y unirse a la lucha por el cambio, declaró. Esto es solo el principio. No dejaré que el miedo silencie la voz de Teresa, ni de nadie más. Con esas palabras resonantes, sentó un precedente que no solo cambiaría su vida, sino la de toda una comunidad. La tensión en la sala era palpable, una mezcla de incredulidad y admiración. Pero, ¿habrían algunos que realmente estuvieran listos para unirse a su causa? ¿Podría Alejandro arriesgarlo todo por alguien a quien recientemente conoció? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Alejandro vio a Teresa acomodándose su vestido, abrumada. Sin embargo, un brillo nuevo iluminaba su mirada, una chispa de esperanza que antes no había estado allí. Se acercó a ella, pero su conversación fue interrumpida por un conocido, un socio de negocios que lo miraba con desaprobación. Alejandro, esto va a traer problemas serios. Deberías pensarlo bien. La confusión inundó la mente de Alejandro. Estaba a punto de responder cuando el sonido de un teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje: te necesitamos. Esto acaba de escalar. No podemos mantenerlo en secreto. La advertencia resonó y un escalofrío recorrió su espalda. ¿A qué se referían? El camino para ayudar a Teresa apenas comenzaba y ya comenzaban a surgir las primeras pruebas. Con el peso del futuro sobre sus hombros, Alejandro preguntó temeroso, ¿qué significa esto? Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito rompió el ambiente nuevamente. La atmósfera de apoyo y esperanza se desvaneció, llevándolos a un oscuro y peligroso nuevo capítulo que apenas comenzaba a revelarse. ¿Podría Alejandro realmente luchar contra los vientos en contra que se cernían sobre él y su decisión? El murmullo creció en intensidad a medida que las palabras del desconocido resonaban en la sala. El rostro de Teresa palideció, y por un instante, Alejandro se sintió impotente. Las miradas de juicio, los murmullos de desdén, todos parecían converger en su dirección. ¿Era realmente tan fácil despojar a alguien de su dignidad? Basta, gritó, más fuerte de lo que había pretendido. La multitud se volvió hacia él, algunos asombrados, otros indignados. No son solo palabras vacías, esto es la vida de una mujer que ha luchado por sus hijos, por su familia. No la vilifiquemos en base a su pasado, ni los chismes que no conocen. Había un fuego dentro de él, uno que ardía más allá del miedo. Un grupo cercano a él expresó sus quejas. ¿Cómo puedes defender lo indefendible? Sabemos que las cosas no son lo que parecen, dijo una voz femenina, su mirada llena de desdén. Alejandro sintió el nudo en su estómago. ¿Cuántas veces había él hablado así en su vida, sin saber realmente de quién estaba hablando? ¿Cuántas veces se había dejado llevar por la superficialidad? ¿Acaso no te arrepientes de no haber escuchado sus historias? Continuó, ahora más calmado pero decidido. Podemos ser parte del cambio o quedarnos aquí cómodamente en nuestra ignorancia. La elección es nuestra. Un silencio abrumador siguió a sus palabras, mientras algunos comenzaban a reflexionar. Fue en ese preciso momento que el mismo hombre del grito se alzó de nuevo. Eres un iluso, Alejandro. No puedes cambiar lo que está profundamente arraigado. ¿Qué harás para cambiar las mentes de quienes no ven más allá de las apariencias? Eso resonó con fuerza. ¿Qué podía hacer?, se preguntó, sentando las bases de su propia debilidad. En ese instante, Teresa se acercó. Sus ojos estaban llenos de determinación, aunque una sombra de duda se dibujó en su rostro. No me dejes solo en esto, susurró. Era como si le estuviera entregando su vida, su confianza, su futuro. Te prometo que no lo haré, la tranquilizó él, sintiendo el peso de su mirada.
Se volvió a la sala, decidido. Empezaremos aquí y ahora. Necesitamos unirnos, necesitamos crear un espacio donde las historias se compartan y se escuchen. No se trata solo de mí o de uno de nosotros, se trata de todos. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, otros intercambiaron miradas de desaprobación. Pero el aplauso creció, se expandió como una ola de esperanza. Alejandro permitió que eso lo impulsara, conectarse con ellos, con sus emociones, incluso con sus miedos. Era claro para él, el silencio de Teresa no era solo de sufrimiento, era del deseo de ser escuchada, y en un momento de claridad, se dio cuenta que su lucha no solo sería contra el pasado de Teresa, sino con la percepción de todos. Las palabras de aquellos presentes seguían resonando como ecos, cada grito, cada susurro era una oportunidad de cambiar. Sin embargo, cuando la marea parecía finalmente calmarse, el teléfono de Alejandro sonó nuevamente. El mensaje parpadeaba en la pantalla: te están vigilando. No estás a salvo. Aún hay más en juego. El corazón de Alejandro se detuvo. Las dudas y el miedo regresaron, pero junto con ellos, algo diferente. Era una frase que le bailaba en la mente: no puedo retroceder. La conversación reciente lo había encendido, pero ahora sentía el peso de lo desconocido. No sé qué nos encontraremos, se respiró mientras miraba a Teresa, que ya leía su rostro. Pero juntos, podemos estar listos para enfrentar lo que venga. Un crujido resonó en la puerta principal. Cada mirada se volvió hacia allí, congelando el tiempo. Un hombre de pie en el umbral, con una expresión seria y un aire que prometía conflicto. En ese instante, Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿A quién está defendiendo aquí? La voz resonó. La sala se sumió en un silencio inquietante. ¿Eran las represalias por su defensa de Teresa? Lo habían acorralado. La verdad es que la batalla apenas comenzaba. El silencio en la sala era abrumador, como si el aire mismo se hubiera detenido en anticipación. Alejandro sintió como su corazón aceleraba, latiendo con fuerza en su pecho. El hombre en la puerta, de mirada penetrante y postura desafiante, parecía el epítome de las dudas que habían brotado en su mente. Era un guardián de secretos oscuros, un reto al que debía enfrentarse, no solo por Teresa, sino por todos aquellos que siempre habían sido silenciados. Soy Ramón, dijo el hombre, cruzando los brazos. Y he estado observando todo lo que ocurre aquí desde la sombra. La gente como tú, Alejandro, tiene una costumbre, la costumbre de hablar sin saber lo que realmente hay en juego. Alejandro se irguió, decidido a mantener la calma. Estás aquí para intimidarnos, pero eso no funcionará. Teresa tiene una historia que contar y no la dejaremos suprimir. Ramón soltó una risa fría. ¿Y qué crees que pasará? El mundo no se detiene por la historia de una mujer. Hay cosas que son más grandes que cualquier lucha personal. Tu defensa de ella solo traerá más problemas. Y créeme, aún no sabes lo que estás provocando. Teresa tomó una respiración profunda y dio un paso adelante. No tengo miedo de decir mi verdad, y no permitiré que tú o nadie me la quites. Mis hijos merecen saber quién soy. El murmullo de la multitud comenzó a crecer otra vez, un eco de apoyo que resonaba en las paredes. Alejandro sintió esperanza renacer, las miradas se entrelazaban en un solo deseo: la verdad. Y si la verdad les puede costar más de lo que están dispuestos a arriesgar, interrumpió Ramón, con una sombra de amenaza en su voz, su mirada viajando entre los rostros de la multitud. Lo que estamos arriesgando ya es suficiente, replicó Alejandro. No se trata de una historia aislada. Se trata de romper cadenas, de luchar por la dignidad, la misma dignidad que nos han quitado tantas veces. Cada uno de nosotros tiene una voz que merece ser escuchada. El hombre se rió de nuevo, pero en sus ojos había un destello de incomodidad. ¿De verdad crees que esto puede cambiar algo? Tus palabras son poderosas pero vacías. Puedes unir a algunos, pero otros te opacarán. Y aquí estás, tan empeñado en defender a alguien que no tiene el valor de levantarse por sí misma. De repente, Teresa dio un paso atrás, impactada por sus palabras. Se quedó ahí, dudando, como si una sombra de inseguridad gobernara su duda. Alejandro, sin embargo, sintió que un fuego se avivaba dentro de él. Tú quieres que se siente y se quede callada. ¿Eso es lo que quieres?, le cuestionó él a Ramón, sintiendo cada palabra como si fueran balas. Solo quiero que entiendan que esto no es un juego. Una decisión imprudente puede llevar a consecuencias que jamás pudieron imaginar, dijo Ramón, ahora con voz más baja, pero firme. Dímelo de nuevo, retó Alejandro, enfrentando su figura imponente. ¿Qué es lo que realmente quieres de nosotros? Y el hombre no respondió. Se limitó a sonreír, una sonrisa que sembraba inquietud en el aire.
Alrededor, los rostros de la multitud mostraban confusión y miedo, pero también determinación. Teresa lo miró, y en su mirada brillaba un destello de esperanza, así como la necesidad de avanzar. ¿Cuál es tu verdadera amenaza?, preguntó Alejandro, su voz resonando en cada rincón, retando la calma tensa de la habitación. Él sabía que el desafío estaba lanzado. La verdad que buscaban, y que otros desearían enterrar, solo estaba a un paso. De pronto, Ramón dio un paso hacia atrás, desapareciendo casi como un espectro. Esto no ha terminado. Ya volveré, dijo antes de girarse, dejando un rastro de incertidumbre tras de sí. El murmuro de la multitud comenzó a cambiar, un aire de valentía emergió. Estaban listos para unirse en sus historias. Alejandro sintió el eco de un fervor nuevo, la chispa que prometía algo más. Hoy comenzamos con nuestras historias, dijo, su voz llena de decisión. Nunca volveremos a escondernos. Cada uno de nosotros tiene algo que decir, pero al momento de dar el siguiente paso, su teléfono vibró nuevamente en su bolsillo. Esta vez era un llamado sin nombre. Una voz al otro lado, respirando pesadamente, dijo, ten cuidado. Lo que viene es más grande de lo que imaginas. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si cada palabra fuera un aviso. El nuevo reto estaba apenas comenzando, pero, ¿sería lo que estaban dispuestos a enfrentar únicamente el comienzo de una batalla que lo superaría? La tensidad que dejó Ramón parecía flotar en el aire, espesa y palpable. Alejandro miró a Teresa, su rostro un reflejo de preocupación. Había sido una luchadora, una guerrera lista para enfrentar sus demonios, pero esta situación la había puesto a prueba de una manera que nadie podía predecir. ¿Estás bien?, le preguntó Alejandro, acercándose, tratando de calmar su incertidumbre. Me siento perdida, admitió ella, con la voz temblorosa. Siento que he estado luchando toda mi vida y ahora dudo si realmente estoy lista para pelear. La multitud comenzó a dispersarse, algunos murmurando, otros mirando al piso como si las palabras de Ramón aún les pesaran. La esperanza que había crecido en el aire se tornó en duda, dejando un vacío incómodo. Alejandro sintió como su corazón se desgarraba al ver a Teresa dudar. Aquella no era la mujer fuerte que conocía. Esa situación era más grande de lo que habían anticipado, mucho más. La idea de que su valentía podría arrastrarla a lo más oscuro le aterraba. Teresa, escucha. Tienes más fuerza en ti de lo que imaginas. No dejes que alguien como Ramón te haga dudar, le dijo, tomando su mano entre las suyas. Tu verdad importa, y hay muchos aquí dispuestos a apoyarte, pero a medida que pronunció esas palabras, su mente se llenó de la conversación telefónica reciente. ¿Qué significaba realmente la advertencia? ¿Cuáles eran las verdaderas consecuencias de pelear por la verdad? Se preguntó si había una amenaza mayor acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para desatarse. ¿Y si hay algo mucho más grande que nosotros, Alejandro? Teresa murmuró, sus ojos entrecerrados, tratando de encontrar claridad. ¿Y si todo esto termina en desilusión? Sin embargo, en ese instante, un hombre mayor, que había estado en la esquina de la sala, se acercó a ellos. Su rostro estaba marcado por las huellas de una vida difícil, pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación. Era Julián, un conocido defensor de los derechos humanos en su comunidad. Teresa, dijo, su voz resonando con autoridad. No permitas que unos pocos apaguen la luz de cientos. Tu voz es lo que necesitamos ahora más que nunca. Yo también he estado aquí, he visto lo que ocurre cuando nos quedamos en silencio. La lucha no solo es tuya, es de todos nosotros. La mirada desesperante de Teresa comenzó a transformarse. Julián continuó, el temor es poderoso, pero la unidad y el coraje son más fuertes. Si levantamos nuestras voces y estamos juntos, ni Ramón, ni nadie, podrá detenernos. Alejandro sintió que su espíritu se avivaba al escuchar las palabras de Julián. La sala, que apenas un momento antes encerraba sombras de incertidumbre, empezaba a llenarse de un nuevo ecosistema de empoderamiento. Otros comenzaron a acercarse, ofreciendo palabras de apoyo y ánimos a Teresa. Ella se endureció. La fuerza de su comunidad comenzaba a florecer ante sus ojos. Tienes razón, Julián. No somos solo una historia aislada, dijo con voz más firme. Soy más que un pasado roto. Tengo una voz, tengo una verdad que gritar, y no dejaré que el miedo la ahogue. La multitud comenzó a murmurar en aprobación, las cabezas asintiendo, mientras el aire se llenaba de un renovado sentido de propósito. Pero de repente, la puerta de la sala se abrió de nuevo. Esta vez, un grupo de personas vestidas de negro entró, sus rostros serios y guardianes de un poder que se sentía amenazante. La atmósfera cambió de nuevo, un silencio tenso llenó el espacio.
¿Quiénes son ellos?, susurró Alejandro, un nudo formándose en su garganta. Las consecuencias han llegado, murmuró Julián, su expresión seria mientras los hombres avanzaban lentamente. Ahora es donde realmente empieza la batalla. Teresa y Alejandro se quedaron congelados, en un atisbo de lo que vendría. El clamor por la verdad había traído no solo aliados, sino también a aquellos que preferirían que se mantuvieran las cosas en la oscuridad. Debemos actuar rápido, dijo Alejandro, su corazón latiendo con desesperación. ¿Estás lista para pelear, Teresa? Ella lo miró, y aunque el miedo aún recordaba su nombre, había en su mirada una chispa de determinación inesperada. Sí. No daré un paso atrás. Justo entonces, uno de los hombres del grupo de negro dio un paso adelante, levantando una mano para silenciar a la multitud que había estado creciendo en confianza. Han llamado la atención de las personas equivocadas. Este es su último aviso. Pueden retirarse ahora o enfrentarse a las consecuencias. La decisión estaba sobre la mesa, y la bravura de Teresa se puso a prueba una vez más. ¿Qué camino elegirían? La tensión en la sala se contraía como un resorte a punto de estallar. Teresa sintió como un escalofrío le recorría la espalda mientras el hombre de negro la miraba fijamente, como si pudiera ver en su interior, desnudando sus miedos y dudas. El murmullo de la multitud se ahogó en su propio temor, y el aire parecía volverse más pesado con cada segundo que pasaba. Debemos ser valientes, musitó Alejandro, apretando la mano de Teresa con firmeza. No podemos dejar que nos silencien ahora. Ella volvió a mirar a Julián, buscando su apoyo. Él le devolvió la mirada con una fuerza que la inspiró. La decisión está en tus manos, Teresa. Puedes cambiarlo todo, o dejar que lo cambien por ti. Mientras los hombres de negro observaban en silencio, Teresa sintió un torrente de poder acumulándose dentro de ella. La lucha que había comenzado a incendiarse en su corazón no iba a apagarse. Hacía tiempo que se había prometido a sí misma que no se rendiría, que no dejaría que nadie más decidiera su destino. No tengo miedo, gritó, su voz resonando en la sala. Estamos aquí por una razón, y no permitiré que nos callen. Quien sea que esté detrás de esto necesita saber que no somos solo un grupo de personas dispuestas a obedecer. Somos una comunidad, somos una familia. Las palabras de Teresa parecieron captar la atención de la multitud, que pronto empezó a murmurar de nuevo en un crescendo de aliento colectivo, unidas por un mismo impulso. Aquella atmósfera tensa, que antes parecía sombría, comenzaba a transformarse en algo electrizante. Los hombres de negro intercambiaron miradas entre ellos y se acercaron un paso más. Esto es más que una advertencia, dijo el líder, su voz fría como el acero. Las consecuencias de su desafío no solo les afectarán a ustedes. Lo que elijan hacer hoy repercutirá en sus seres queridos, en su comunidad, en todo lo que aman. Alejandro sintió un puño de angustia cerrar su pecho. Las amenazas eran reales, pero lo que deseaban silenciar aún más lo era. No podemos dejarnos intimidar, dijo, sintiendo como cada palabra vibraba como un eco de resistencia. Si se atreven a interferir con nuestras vidas, no lo haremos en silencio. Vamos a pelear. Vamos a ganar. Teresa lo miró, su mirada ardía con confianza renovada. Estamos listos para enfrentar lo que sea. No podemos permitir que el miedo controle nuestra vida. ¿Están dispuestos a ser héroes de su propia historia?, preguntó Julián, sus ojos escudriñando a la multitud. Él sabía que siempre había una opción, aunque a veces pareciera difícil de encontrar. Sí, gritaron varios de los presentes. Uno tras otro, comenzaron a levantarse. Sus rostros iluminados por la determinación, se unieron en un espacio que vibraba con fuerza renovada. El grupo parecía establecer una barrera tangible contra la amenaza que tenían frente a ellos. De repente, el líder de los hombres de negro levantó una ceja y sonrió de forma sardónica. ¿Héroes? ¡Cuán naif! Recuerden, siempre hay un precio que pagar por la valentía. Están a tiempo de retirarse. Les sugiero que reconsideren, pero en el corazón de Teresa, la determinación creció aún más. Solo hay un precio que estoy dispuesta a pagar, dijo. El de luchar por las vidas que merecen ser vividas. Hoy, elegimos la verdad. Justo en ese momento, las luces de la sala comenzaron a parpadear. Ellos no estaban solos, la comunidad se alzaba a su lado, y más de un puño se alzó en señal de unidad. El aire estaba cargado de una electricidad palpable. Todo parecía un acicate que catalizaba el miedo en un fervor transformador. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, el líder de negro sacó un teléfono y murmuró algo en él. La multitud se contuvo, el ambiente se cortó, y una pregunta se formó en el aire: ¿qué sucedería a continuación? La verdad no siempre se manifiesta de la forma que uno espera.
¿Qué pasaría si la lucha por la justicia traía consigo un desafío mucho más grande del que jamás imaginaron? Las luces titilaban, y en un instante de incertidumbre, el silencio se volvió pesado. La multitud se contuvo, respirando como un solo ser, mientras el líder de los hombres de negro terminaba de hablar por teléfono. Teresa sintió como el corazón le latía con fuerza, como un tambor que marcaba el compás de su miedo y su valentía. Finalmente, el hombre bajó el teléfono. Su mirada, antes confiada, ahora irradiaba un destello de preocupación. La situación ha cambiado. Hay cosas que no conocen. Si piensan que pueden salir ilesos de esto, están muy equivocados. Alejandro dio un paso adelante, decidido. ¿Qué significa eso? Hable claro. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía por dentro. El líder sonrió, pero no era una sonrisa amable. Una respuesta autocastigativa. Están a punto de recibir una visita que cambiará todo, para todos ustedes. Teresa sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir con eso? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera contenerla. El hombre de negro dio un paso atrás, gesticulando con la mano hacia la puerta principal. Aquellos a quienes han tratado de proteger serán arrastrados hacia este conflicto. Pero no solo eso. La verdad que tanto buscan, no es lo que piensan. Les recomiendo que se preparen. La multitud murmuró, y el pánico empezaba a filtrarse entre ellos. Pero Teresa, en medio de la confusión, recordó sus palabras de antes. La valentía no era la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Miró a su alrededor, a sus vecinos y amigos, y en esos rostros vio la misma determinación. ¿Qué saben de nosotros? ¿De nuestras familias?, preguntó ella, su voz firme. La incertidumbre maquillada por la furia. No puedo revelarles todo, dijo el líder, pero pronto lo descubrirán. Su lucha no es solo contra nosotros, sino contra lo que han creado. La muralla entre la verdad y la mentira es más delgada de lo que creen. Teresa sintió como si una ola de impresionantes olas se estrellara contra su conciencia. ¿Qué clase de verdad estaban a punto de enfrentar? ¿Hasta dónde llegarían los hombres de negro para proteger sus secretos? La incertidumbre del futuro peligraba como una sombra misteriosa. Mientras el hombre de negro se alejaba, la multitud se volvió hacia Teresa. Sus miradas estaban llenas de preguntas y de pavor. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró una voz temblorosa en la retaguardia. En ese momento, Julián tomó la palabra. La única forma de enfrentar esto es conocer la verdad. Si hay algo que esta gente quiere ocultar, debemos descubrirlo. Juntos, vamos a ir más allá de sus amenazas. No somos solo una comunidad, somos un movimiento. No dejaremos que la oscuridad se imponga. Sí, vamos a luchar por nosotros mismos, por nuestras familias, gritó alguien desde la esquina. El eco de esos gritos se expandió, llenando la sala con un mantre de fuerza. Las manos se alzaron de nuevo, y el sentimiento de unidad en la sala se hizo aún más palpante, pero en el fondo, Teresa sabía que todo esto estaba lejos de haber terminado. La llegada de esa visita anunciada podría ser el infierno o la salvación. Debemos movernos rápido, instó, no nos queda tiempo. Necesitamos un plan, no podemos quedarnos aquí de brazos cruzados. Justo entonces, un estrépito resonó en el fondo del edificio, como el sonido de múltiples pasos. La puerta principal se abrió violentamente, y una figura vestida con un abrigo oscuro apareció en el umbral. Su rostro era una máscara de determinación, y cuando sus ojos se encontraron con los de Teresa, el aire cambió de nuevo. No se muevan, gritó la figura. Soy su única posibilidad de salida de este enredo. El espectáculo que se desarrollaría sería más inquietante de lo que todos habían imaginado. El tiempo se consumía, y lo único que Teresa sabía era que su vida, y la vida de sus seres queridos, estaban a punto de cambiar para siempre. ¿Sería ese desconocido el Salvador o la última parte del rompecabezas de su destino? Una pregunta angustiosa resonaba en su mente mientras el nuevo comienzo se abalanzaba sobre ellos. El ambiente se volvió eléctrico. La figura en el umbral, imponente y misteriosa, mantenía su mirada fija en Teresa como si pudiera leer sus pensamientos. La multitud, paralizada por el miedo y la curiosidad, se agrupó detrás de ella. La tensión era palpable, cada respiración se sentía como un compás que marcaba el inevitable flujo de los acontecimientos. ¿Quién eres?, preguntó Teresa, alzando la voz por encima de los murmullos. ¿Por qué debemos confiar en ti? Porque sé lo que está en juego, respondió la figura, su voz profunda resonando en las paredes del salón. Y porque el tiempo se agota. No pueden quedarse aquí. Mientras hablaba, se apartó del marco de la puerta, dejando entrever una sombra de otros hombres vestidos de negro que custodiaban el exterior. Teresa sintió una punzada en el estómago. ¿Qué tipo de visita nos han traído?
¿Qué quieren de nosotros? Los hombres en el exterior intercambiaron miradas, pero era el desconocido el que tomó la palabra. No tienen idea del peligro que enfrentan. La comunidad a la que pertenecen está en la mira. Y esos hombres, apuntó a los que estaban de negro, no están aquí para protegerlos. Ellos tienen sus propios planes. Necesitamos respuestas, agregó Julián, acercándose al extraño. No vamos a dejar que jueguen con nuestras vidas. Si realmente hay una manera de salir de esto, entonces cuéntanos. El nuevo llegó a ellos, empezando a caminar por la sala, observando cada expresión, cada miedo y cada anhelo. Lo que deben entender es que hay un secreto que maneja todo. Una verdad tan desgarradora que algunos preferirían morir antes que enfrentarla que es, interrumpió Teresa, su voz mixando desesperación y esperanza. ¿Qué verdad es tan importante? Él se detuvo frente a ella, sus ojos volviéndose más intensos. Hay quienes han estado manipulando a los que creen que pueden proteger. Una de esas personas está más cerca de ustedes de lo que creen. Un escalofrío recorrió la espalda de Teresa. ¿Estás diciendo que hay un traidor en nuestra comunidad? Un traidor, repitió Julián, la incredulidad dibujándose en su rostro. No, eso no puede ser. Todos estamos juntos en esto. Ese es el error, dijo la figura, y por un momento su expresión se tornó grave. El enemigo no lleva una máscara negra. Existe entre ustedes, tejiendo la desesperación y ocultando su verdadera identidad. La habitación se sumió en un absoluto silencio, mientras las miradas de todos se desplazaban de uno a otro, buscando la confirmación de lo que acababan de escuchar. El corazón de Teresa palpitaba más rápido. La idea de que uno de los suyos pudiera haber traicionado la confianza les desgarraba el alma. Algo debemos hacer, exclamó alguien del fondo, rompiendo el tenso silencio. No podemos dejar que nos dividan. Exacto, agregó el desconocido, deben unirse, pero primero deben descubrir quién está detrás de esto. Solo entonces podrán enfrentar a los hombres de negro con la verdad. ¿Y cómo podemos estar seguros de que tú no estás jugando con nosotros también?, preguntó Teresa, sintiendo la necesidad de entender. Porque soy el único que ha arriesgado su vida al venir aquí para advertirles. Pero no tengo toda la información. Necesito su ayuda. ¿Qué tipo de ayuda?, inquirió Julián. Necesito que recojan fragmentos de la verdad. Se esconden en sus recuerdos, en lo que parecía insignificante. Una conversación, una miradita, un gesto. Lo que descubran les llevará a la respuesta, finalizó, con una intensidad que apretaba los corazones. Entonces, ese vacío anunciado por el líder de los hombres de negro comenzó a llenarse de formas más inquietantes. Cada uno de ellos se miró como si una nueva misión común empezaba a gestarse. Pero dentro de Teresa, un más oscuro presentimiento comenzó a agitarse. Estaba a punto de descubrir algo que preferiría no saber. La visita no solo traería la verdad, sino que encendería secretos que tendrían poder. Teresa, cada vez más consciente de la gravísima situación, no podía evitar preguntarse si esa revelación llevaría a una lucha por su comunidad, o a la ruptura de la confianza entre ellos. El aire se sentía tenso, y el tiempo realmente apremiaba. La figura misteriosa sabía muy bien que el verdadero cavar en la verdad podría propiciar no solo una batalla contra los hombres de negro, sino también contra aquellos a quienes llevaban en el corazón. Debemos movernos ahora, dijo Teresa, y mientras se hacía silencio, una sombra oscura se cernía sobre ellos. Algo o alguien viene por ustedes, advirtió la figura antes de que la puerta se cerrara lentamente. La sensación de inminente peligro envolvió a todos en la sala. Podrían descubrir al traidor antes de que fuera demasiado tarde. O la búsqueda de la verdad los llevaría a un abismo del cual no podrían escapar. Teresa sintió que el aire se volvía irrespirable. Las palabras del desconocido resonaban en su mente, como un eco de advertencia que la obligaba a actuar. La mirada alarmada de Julián, el sudor en la frente de los demás, el murmullo creciente de la multitud detrás de ella. Sabían que estaban en medio de algo mucho más grande que ellos mismos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó una voz temblorosa proveniente de la esquina. Era Claudia, una amiga cercana. Su rostro mostraba la mezcla de miedo y determinación que todos compartían. Teresa respiró profundo, tratando de calmar su propio corazón agitado. Debemos empezar a pensar como comunidad, sugirió Julián, cruzando los brazos. Si hay un traidor, tenemos que reunirnos y hablar sobre nuestros últimos encuentros, las cosas que hayan parecido fuera de lugar. Los murmullos se intensificaron. No sé si eso sea suficiente, dijo una voz de la parte trasera. ¿Y si ese traidor está escuchando ahora mismo? Lo dudo, respondió el desconocido con tono seguro. Si estuviera entre ustedes,
no habríamos llegado hasta aquí. Pero la vigilancia es esencial. Deben ser astutos y cautelosos. Cautelosos. Pero ¿y si el traidor es uno de nuestros amigos?, preguntó Claudia, su voz quebrándose. La idea de traición se sentía pesada, como una losa sobre el alma de todos. Por eso, necesitan recordar. Necesitan reconstruir su historia reciente. ¿Quién ha actuado de manera extraña? Ha habido comentarios inusuales en reuniones, palabras que no cuadran. Cada detalle puede ser crucial, dijo el misterioso visitante, sus ojos afilados como cuchillos. Teresa sintió un hormigueo en su piel. Se acordó de la última reunión del Consejo Comunitario, cuando Martín había expresado una opinión sobre la seguridad en el barrio que parecía fuera de lugar. Esa noche, todos habían discutido con fervor, pero sus palabras habían erguido un pequeño destello de duda en su mente. ¿Recuerdan cuando Martín se puso a hablar de cambiar las reglas en aquel encuentro? Solo lo dijo una vez, pero comenzó a decir. Él nunca da más que una opinión, interrumpió alguien. Pero el conocimiento de Teresa se afianzaba. Eso podría ser una pista. Hay que revisarlo. El grupo se movía lentamente, cada uno atrapado en su propio laberinto de recuerdos y sospechas. Entre ellos, podía sentir el creciente desasosiego mientras comenzaban a inquietarse por sus propios vínculos. La idea de que uno de sus propios podría estar aliado con los hombres de negro los llenaba de temor. Recuerden que la clave está en lo insignificante, reiteró el desconocido, pareciendo leer sus mentes. No se esfuercen en buscar grandes revelaciones. A veces, lo que más duele es lo que parece más banal. Los rostros se tornaban pensativos, algunos estaban profundamente concentrados. Teresa intuía que algo iba a dar un giro, que la verdad podría estar a una conversación de distancia. Con determinación, dijo, hagamos esto juntos. Cada uno compartirá algo que le inquieta, y después haremos nuestra lista. Cada uno comenzó a hablar, a destilar sus miedos y sospechas. Así, entre susurros y gestos temerosos, se dieron cuenta de que había patrones, fragmentos de información que empezaban a encajar. La tensión en la habitación creció, pero también la sensación de unidad, como si en medio de la oscuridad, comenzaban a encender pequeñas luces de esperanza. De repente, la puerta se estremeció con un golpe. El grupo contuvo la respiración mientras el misterioso visitante avisoraba la situación. Es hora de tomar decisiones, dijo, su voz ominosa elevándose sobre el revuelo. No puedes avanzar hacia una batalla sin conocer bien a tus soldados. Afuera, el sonido de pasos firmes se acercaba. Teresa sintió que su corazón se detenía por un momento. Era la llegada de sus benefactores o de sus adversarios. La incertidumbre llenó la habitación, atrapando a todos en un clima de terror y suspenso. Quédense juntos, ordenó el extraño, y prepárense para lo que viene. Porque la revelación de quién es el traidor se está acercando, y no. Todos estarán listos para lo que descubrirán. Los ojos de Teresa se abrieron de par en par. Algo dentro de ella vibraba, una mezcla de anticipación y miedo, y se preguntó si el día de la verdad se avecinaba. ¿Descubrirían finalmente la identidad del traidor o esto solo sería el comienzo de una caída mayor en su comunidad? La oscuridad no parecía tan distante, y la luz de la verdad podría resultar más deslumbrante de lo que esperaban. El aire en la sala se volvió tenso, y la incertidumbre se palpaba casi como un ente. Teresa sentía el peso de las miradas sobre ella, la presión de ser la voz de todos sus vecinos, amigos y seres queridos. No más miedo, se repitió a sí misma, sintiendo que la fuerza de su comunidad la empujaba hacia adelante. Quédense juntos y prepárense, repetía el misterioso visitante con firmeza. Las puertas de la sala temblaron de nuevo, y el sonido de pasos resonó cada vez más cerca. El grupo se acurrucó en un círculo, un claro símbolo de unidad ante la amenaza inminente. ¿Qué haremos cuando entren?, preguntó Julián, sintiendo la necesidad de un plan. Todos sabían que algo grande estaba a punto de suceder. Teresa miró a cada uno de sus amigos y sintió el latido del corazón de la comunidad unirse en un solo pulso. Lo enfrentaremos juntos, dijo, con una confianza que sentó las bases de un nuevo comienzo. Lo que sea que venga, no lo haremos solos. Con esas palabras, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres en negro, todavía más numerosos que antes, entró, y su presencia infundió un aire de miedo y determinación a partes iguales. A medida que la multitud se preparaba para resistir, una figura más avanzada, distintiva por su porte autoritario, se detuvo frente a ellos. ¿Por qué no escuchan las advertencias que se les han ofrecido?, preguntó con frialdad. Sus ojos barrían el rostro de cada persona, esperando que algunos se rindieran antes de que la lucha comenzara. Pero lo que vio fue un mar de determinación.
Porque nuestras vidas valen más que el miedo que intentan imponer, replicó Teresa, su voz resonando en la sala. Aquí no hay lugar para indeseables, dijo uno de los hombres de negro con desprecio. Su vida en esta comunidad está condenada si deciden no callarse. Ni lo intenten, interrumpió Julián, con una voz electrificada que subía como la marea. Hoy, nosotros reclamamos la verdad, sin importar qué tan oscuro sea el camino. Había un silencio incómodo, solo roto por el eco de la respiración tensa de los presentes. Teresa sintió que el momento había llegado, un gran estallido de coraje brotaba de cada esquina de su ser. No me quiero rendir, dijo mirando a sus amigos, a su familia. No dejamos de luchar por lo que creemos, el grupo de hombres de negro se acercó amenazante, pero la comunidad no retrocedió. En lugar de eso, los rostros se tornaron más firmes y decididos. Nosotros somos más fuertes juntos, gritó uno de los vecinos, mientras que otro se unía al grito de protesta. Y así, uno tras otro, comenzaron a alzar la voz. Era un canto de resistencia, una oda a la lucha compartida. El estruendo resonó en paredes que habían sido sometidas a la opresión, una necesidad de ser escuchados que sorprendió incluso a los hombres que intentaban intimidarlos. Deténganse, dijo el líder entre los hombres de negro, pero su voz ya estaba llena de inseguridad. Aún pueden evitarse esto. Pero el miedo comenzaba a transformarse en poder y el grupo ignoró sus palabras. Queremos saber la verdad, exclamó Teresa. Allí, en medio de la tensión, en un instante cósmico, cada voz se unió en un eco de valentía. Este clamor, esta explosión de determinación, había tomado al grupo del lado de los hombres de negro por sorpresa, mientras la multitud se consolidaba en la lucha por su propia dignidad. Teresa miró a su alrededor y vio a sus vecinos convirtiéndose en héroes de su propia historia. Al voltear hacia el misterioso visitante, notó que sus ojos también brillaban con esperanza, pero ese momento no duró, pues de repente, el líder de los hombres de negro dio un paso adelante, su opinión de confianza parecía desvanecerse. No dejaré que detengan lo que hemos comenzado. Hay fuerzas en juego que ni ustedes comprenden, dijo, y en sus ojos había un indicio de desesperación, pero lo que verdaderamente sucedió fue inesperado. Uno de los hombres en negro, el que había estado más callado, retrocedió. Ellos son diferentes. No puedes simplemente intimidarlos, afirmó, en un claro acto de deserción. ¿Qué te sucede?, cuestionó el líder, a lo que el traidor respondió con fuerza. No me importa lo que nos digas más. Están aquí por el derecho a su voz, y nos hemos perdido el sentido de esta misión. El resto de su equipo comenzó a cuestionarse, y nuevas grietas se formaban entre sus filas. La verdad, llena de poder y determinación, empezaba a resonar como un eco inquebrantable. Finalmente, el líder de los hombres de negro sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies mientras su reino de miedo se comenzaba a desplomar. No olvides cómo inicia esto, aulló con furia, pero su grito ya era un susurro. De repente, Teresa dio un paso hacia el frente, sintiendo que el viento soplaba a su favor. La verdad nos liberará, no solo a nosotros, sino a todos aquellos que se han sentido aplastados por el silencio. Hoy elegimos la valentía sobre el miedo. Sus palabras resonaron en los corazones de todos. El grupo creció en firmeza, y lo que había empezado como un alzamiento tímido se convirtió en una bandera de verdad y dignidad. Con un giro decisivo, el murmullo se elevó a un grito. La lucha había comenzado, la comunidad había despertado, y como un solo cuerpo, se movió adelante. La batalla no solo era física, el verdadero desafío sería desmantelar todos esos muros invisibles que habían oprimido sus vidas. El deseo de justicia y verdad cultivó la semilla de esperanza, y Teresa sintió que su corazón se llenaba de una fuerza que nunca había conocido. Esto era más que sobrevivir, era florecer en la adversidad. El enfrentamiento final comenzaba no solo con ellos, sino con la luz de la verdad que se expandía en cada rincón. Todos podían sentirlo, la vida renacía y juntos, estaban listos para enfrentar cualquier cosa que viniera. Desde ese instante, no había vuelta atrás. La lucha para cambiar su historia había iniciado, y cada voz sería escuchada. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora, porque tú puedes alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.